El deber de reprender el pecado. Parte 1. Es un tema bastante extenso y vamos a orar primero. Nuestro Señor, nuestro Dios, Creador de todas las cosas, Jehová de los ejércitos. Santo Padre, pedimos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a cumplir con el deber de reprender el pecado. No sea que la sangre de nuestros hermanos o de otras personas llegue a manchar nuestras vestiduras. Señor, esto sería algo realmente terrible. Ayúdame, Señor, por favor, a hacer esta presentación. Y si aquí en este lugar o donde me están viendo hay algún espíritu malo, en el nombre de Jesús les digo a estos espíritus malos que Jehová les reprenda y que salgan de este lugar y que salgan del lugar donde me están viendo. Sean bienvenidos tus santos ángeles de luz. Llénanos, Señor, de la luz de tu trono celestial, a través de la presencia y de la luz de tu Espíritu Santo, y transforma nuestra naturaleza. Que estas filmaciones, Señor, sean una bendición que viene del cielo para salvar almas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, si alguien me está viendo por primera vez, yo soy Luis Enrique Restrepo Arango. Allí está mi correo, celular y número de WhatsApp para aquellos que me quieran contactar. Bueno, en el primer video salió mala una palabrita, decía contratar, pero es contactar. Y estoy disponible para ir y viajar, yo me dedico a esto, y tener una semana de oración en alguna de nuestras iglesias. Bueno, entra en contacto conmigo. El deber de reprender el pecado. Y en esta parte 1 vamos a estudiar un deseo de que la sangre de las almas no manche mis vestiduras. Y esto está dentro de uno de los escritos del testimonio de Jesús, el espíritu de profecía, y ese va a ser el primer tema en esta serie de el deber de reprender el pecado. Muy bien, vamos entonces a Ezequiel capítulo 3 versículos 17 al 21. Aquí yo tengo los textos y voy a leerlos. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Recordemos que esto se aplica también para nuestros días y especialmente para estos últimos días por la multiplicación de los engaños. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Amonestar, reprender, llamar la atención. Siempre con el espíritu del amor de Jesús para salvar, para restaurar, nunca para condenar. Jesús nunca hizo eso. Esto lo vamos a estar enfatizando en esta serie. Cuando yo dijere al impío, versículo 18, Ezequiel capítulo 3,
De cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, para que se dé cuenta, a fin de que viva. Aquí está el secreto del éxito de este proceso, a fin de que viva eternamente. Estamos hablando de vida eterna. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Dios nos muestra errores, faltas, pecados, abominaciones, colectivas o individuales de una pequeña minoría o de una gran cantidad de personas dentro de la iglesia. Y nosotros, por alguna razón, no cumplimos con este deber de amonestar, de hablar. El Señor está diciendo que muy bien, esa persona que está en un error, en una falta, morirá eternamente por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y el versículo 19, pero, aquí viene la parte buena, si tú amonestares al impío o al que está en error dentro de la iglesia, en falta, en pecado, o no ve una abominación como tal, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Está hablando de muerte eterna. Pero tú habrás librado tu alma. Cuando en el versículo 18 dice, pero su sangre demandaré de tu mano, al hacerme a mí, Luis Enrique Restrepo Arango, responsable de la pérdida de un alma, porque yo me acobardé, o porque tuve miedo, o fui negligente, o fui dejando pasar el tiempo y realmente nunca cumplí con este deber, en realidad el Señor está diciendo que yo estaré también perdiéndome eternamente hablando. Cuando aquí dice, pero tú habrás librado tu alma, esto será eternamente. Y el versículo 20. Ahora, en primer lugar, se hablaba de los impíos, pero ahorita vamos a comprobar con el versículo 20 y el 21 que también se le aplica al justo. La única persona que puede ser llamada justo por Dios es aquella que fue vestida con la justicia de Cristo porque aceptó la justicia de Cristo y aceptó la salvación en él. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Ahora la situación es respecto a un hijo de Dios que realmente llegó a estar vestido con la justicia de Cristo. Es la única forma de ser justo para Dios, bíblicamente hablando. Bueno, este se aparta de su vida de justo, de justicia, practica maldad. Bueno, él morirá, dice Dios, si tú no cumples sabiendo, ¿no? Viendo y sabiendo, o siendo testigo ocular, o conociendo la situación de este justo. Es verdad que él morirá eternamente, pero tú vas a morir como él y yo si no cumplo con este deber.
Esto es muy delicado y es lo que menos a cualquier hijo de Dios le llama la atención hacer, porque es muy, pero muy duro eh, amonestar a otro hermano, llamarle la atención, hacerle ver su error. Eso es muy duro, créanmelo. Y es muy difícil. Ahí está la partecita final del versículo 20, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué, qué puedo yo decir? Es Dios el que está hablando aquí, Ezequiel 3:20. Ahora vamos al 21. Pero hay buenas noticias. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, bueno, ya sea que amonestar para que no peque, porque él se haya desviado del camino o esté postulándose como candidato a aceptar un error, una falta, una abominación, un pecado. Bueno, ahí hay varias opciones. Vuelvo y lo repito, pero si al justo amonestares le llaman la atención, vas con él. Hay un proceso en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 18, ampliamente detallado por el espíritu de profecía en las 3 últimas páginas del capítulo ¿Quién es el mayor del deseado de todas las gentes?, que en esta serie vamos a estar desmenuzando, vamos a estar considerando. Y tú vas con ese espíritu de amor después de ayunar, después de orar, porque vas a salvar un alma de un error. Dice aquí, pero si al justo amonestares para salvarlo, para que no peque, y no pecare, ¿qué significa? Estoy leyendo de la Biblia. Y él efectivamente dice, bueno, esto es un pecado, no lo voy a practicar, no voy a participar de él o lo voy a abandonar. De cierto vivirá si permanece en fidelidad, obviamente, eternamente. Porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Y allá en la eternidad ese hermano te va a abrazar, te va a decir gracias por haberme amonestado, por haber hecho que yo viese mi error, que yo no lo veía. Muy bien, en este contexto vamos a realizar esta serie y vamos a primeros escritos, a la parte que se llama, la sección que se llama Experiencia Cristiana y Visiones, al título que dice El tiempo de reunión, páginas 76, 77 y 78. Hay 2 párrafos antes y vamos a ir directamente al tema que ella aborda. A partir de la página 76 dice, amado lector, se está dirigiendo a mí y a ti. Un sentido de mi deber hacia mis hermanos y hermanas. Un sentido de mi deber hacia ti y hacia mí. Y escuche esto. Y un deseo de que la sangre de las almas no manche mis vestiduras. Este es el tema que estamos tratando, que estamos considerando. Un deseo de que la sangre de las almas no manche mis vestiduras. Seria responsabilidad. Estamos hablando de asuntos eternos aquí. Me han impulsado a escribir esta obrita. Y en realidad abarca lo que hoy se conoce, o desde hace varias décadas se conoce como primeros escritos, muchas décadas. Conozco la incredulidad que existe en el ánimo de la multitud con respecto a las visiones. Ella, en sus primeros 15 años, como mensajera del Señor, entre libros y folletos, escribió 7 folletos y libros.
y de los primeros y los últimos se conformó esta obra que se llama Primeros Escritos. Satanás había levantado más de 500 falsos profetas, sabiendo que vendría el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 12:17, y había mucho escepticismo y mucha incredulidad cuando alguien se levantaba: ¡Hey! Tuve un sueño, tuve una visión. Y es a eso a lo que ella se refiere. Esto que estoy leyendo fue escrito creo, aproximadamente en 1846, es muy fácil de verificar. Y sigue diciendo, bueno, lo repito, como la incredulidad que existe en el ánimo de la multitud con respecto a las visiones, conozco la incredulidad, que existe en el ánimo de la multitud con respecto a las visiones, conozco. Y sé también que muchos de los que profesan esperar a Cristo y enseñan que vivimos en los postreros días, las atribuyen a Satanás. Entonces habían muchos falsos visionarios, llamémoslo así, y realmente era duro, muy duro para ella, que estaba recibiendo sueños y visiones, decir: tuve un sueño, tuve una visión de Dios. Espero mucha oposición de parte de los tales, y si no hubiese considerado que el Señor me lo exigía, no habría publicado así mis visiones, puesto que inducirán probablemente a algunos a manifestar odio y ridículo. Y así estaba aconteciendo. Pero temo a Dios más que al hombre. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es mejor enfrentar al hombre que tener que enfrentar la ira de Dios. Cuando el Señor comenzó a darme mensajes para que los comunicase a su pueblo, me resultaba difícil declararlos. Y a menudo los suavizaba tanto como me fuese posible, por temor a agraviar a alguno. Los suavizaba, disminuía el calibre, la seriedad o las consecuencias de la reprensión que Dios estaba dando a través de ella. Fue para mí una gran prueba presentar los mensajes como el Señor me los daba, o sea, tal cual el Señor se los presentaba. Ahora escuche esto. No me parecía estar obrando con tanta infidelidad y no vi el pecado y el peligro que encerraba una conducta tal. ¿Cómo está llamando a esta suavización, ese deseo de suavizar un poquito lo que el Señor le estaba mostrando para amonestar a hermanos que estaban en pecado, en error, participando de abominaciones? Pecado y peligro. Y sigue diciendo: hasta que en visión fui llevada a la presencia de Jesús. Hasta que en visión fui llevada a la presencia de Jesús. Ahora ella va a tener una experiencia en una visión con el mismo Jesús por esa mal llamada bondad que ella quería manifestar, tratando de no ser tan dura, de no ser tan fuerte en algunos casos, como el Señor estaba presentando algunos mensajes muy duros y muy fuertes para amonestar a algunos. Bueno, usted lo sabe si leyó los 9 volúmenes de Testimonios para la Iglesia, jóvenes, familias, miembros de iglesia, líderes, pastores, etc. Bueno, hasta aquí llega la primera parte y ya continuamos.